Amén, amén. Muy buenas noches tengan todos, que el Señor los bendiga. Esta noche tenemos un tema muy, muy especial que también trae, bueno, como muchos de los temas que hoy hemos estado hablando durante estas reuniones, que en algún momento tienden a ser controversiales por el abuso o por el mal uso de esto que hoy vamos a aprender. Y hoy el tema es la experiencia de los dones espirituales en la iglesia. Y yo quiero, por favor, que vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Vamos a leerla en la versión Reina Valera 60 y luego quiero yo leer en otra versión que me pareció también muy explicativo, qué es lo que nos habla en este versículo. Así que entonces, 1 Corintios 12:7 nos dice la palabra, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Ahora quiero leerles la versión Nueva Traducción Viviente y esa dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Amén. Realmente este tema de los dones espirituales en la iglesia o la experiencia de ellos dentro de la iglesia ha traído, es de mucha bendición, claro, porque los dones espirituales son para, como bien lo dice este versículo, para que nos ayude, ¿verdad? Que sea para provecho. Pero algunos han abusado de este tema en específico y han generado conflictos o han creado una enseñanza equivocada al respecto de los dones espirituales y el uso de ellos. Y eso no es nuevo. En la iglesia del siglo primero, recordemos que después de la resurrección de Jesús, a los 50 días vino la fiesta de Pentecostés y fue derramado sobre los apóstoles y muchos de ellos discípulos también en el aposento alto, fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento empezaron a haber manifestaciones, ¿verdad?, de los atributos de Dios a través del Espíritu Santo en estos hombres y mujeres. Pero a partir de ese siglo primero empezó a haber algún tipo de problema, ¿verdad? Muy parecido a los problemas que podemos ver en las iglesias del día de hoy. Y esa es la confusión respecto a los dones espirituales. Entonces, en la iglesia de Corinto, vamos a basarnos en primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a ver un poquito del 13 y 14 de lo que vamos a ir viendo, pero principalmente el capítulo 12. Vemos cómo es que esta iglesia estaba, o estos creyentes de esta iglesia, estaban exaltando ciertos dones, ¿verdad?, por encima de otros. Y estaban buscando protagonismo espiritual, ¿verdad? Y perdiendo de vista el verdadero propósito de estas manifestaciones o de esa forma de mostrarse el Espíritu Santo a través de los creyentes. Entonces, ¿qué pasó? El apóstol Pablo vino y respondió a esa situación que se estaba dando en la iglesia de Corinto y trasladó una enseñanza clara y completa, y eso lo vemos especialmente y claramente en el capítulo 12 de 1 de Corintios, donde comienza diciendo Pablo de esta manera, en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Como había un cierto problema que estaban exaltando a unos dones y a otros los estaban menospreciando, Pablo, a través de Dios y el Espíritu Santo, les enseña, y esa es una enseñanza para hoy en día nosotros también, de cómo es que debemos nosotros ver los dones espirituales y qué son y para qué es lo que nos sirven. Y entonces, el objetivo de esta enseñanza de Pablo era que la iglesia tuviera, o hoy en día tengamos un sano entendimiento de esto. También que sea equilibrado y principalmente que sea bíblico. Entonces vamos a aprender hoy cómo es que operan estos dones y cómo es que deben de experimentarse dentro del cuerpo de Cristo, o sea, dentro de la iglesia. Amén. Ahora, hay una lista de dones espirituales que están mencionados en el capítulo 12 de Corintios, aunque son más los dones espirituales que los vemos en las cartas que Pablo escribió, son más de 20 en este caso de dones, pero vamos a ver unos hoy que están listados
justamente en el capítulo 12, del versículo 8 al versículo 10. Entonces, quiero que me acompañen a que leamos esta porción de la palabra y vamos a ver estos dones espirituales que son de los que regularmente Dios se manifiesta para el beneficio y bendición de la iglesia, pero tenemos que aprender cómo y cuáles son y cuál es su forma de operar. Leamos entonces del versículo 8 al versículo 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Tenemos el primero de los dones, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lenguas. Entonces vemos acá, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dones que están mostrados en estos dos versículos y que hoy vamos a aprender de ellos y vamos a ver qué es lo que nosotros debemos de hacer o cómo es que debe de funcionar realmente por medio del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en nuestras vidas para el beneficio de la iglesia. Entonces, el propósito de los dones, esto Pablo lo enfatiza diciendo que son repartidos por un mismo espíritu. Cuando estábamos leyendo estos versículos, vimos en un momento que decía, por ejemplo, en el versículo 9, decía, a otro fe por el mismo espíritu. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está mostrándonos, enseñándonos por medio de Dios? Que estos dones son dados y repartidos por el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Y que a cada uno nos va a dar como Él quiere. Y esto está en el versículo 11. Cuando vemos el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, no son producto de la habilidad humana, ¿sí? Ni tampoco una señal de superioridad espiritual. Entonces, el propósito central de los dones espirituales es la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito central, la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la edificación de la iglesia. Solo para, antes de pasar al siguiente punto, quiero que tengamos o veamos cuál es la diferencia, porque a veces se confunde entre lo que es un don y lo que es un talento. Un don es una habilidad dada a una persona por medio del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Un talento es una habilidad con la que nace una persona en específico o puede aprenderla o mejorarla durante el tiempo de vida, ¿verdad? Entonces, son diferentes. El don es dado por el Espíritu Santo y el talento es una habilidad de nacimiento o adquirida o aprendida. Ahora, pongamos un ejemplo, el canto. El canto podríamos decir que es una habilidad, es un talento. Muchas personas cantan muy, muy bonito, pero es un talento. Mientras no sea llevado por el Espíritu Santo, solamente queda en talento. Y hemos escuchado muchas personas durante todo el tiempo de la vida humana con voces extraordinarias. Ahora, ¿qué sucede con el don? Es cuando viene el Espíritu Santo sobre esta persona y entonces lo que hace es llevarla al punto de poder ministrar por medio del canto el Espíritu Santo, ministrar a Dios por medio del canto. Entonces, y llevando el punto de poder llevar quebrantamiento o entender la palabra de Dios a través del canto. Claro, pueden estar los dos juntos, tanto el talento como el don, ¿verdad? Pero el don es ese punto de habilidad espiritual que Dios mismo da para que la persona pueda entonces ministrar a través del canto. Ese sería el ejemplo que podríamos ver entre el don y el talento. ¿Mm? Ahora, ¿qué son los dones espirituales? Leímos en 1 Corintios 12, del 8 al 10, 9 dones espirituales. Y antes de que profundicemos en el uso y el propósito de los dones como tal, vamos a aprender o vamos a entender juntos qué significa cada uno de estos dones espirituales que el mismo apóstol Pablo nos está enseñando y mencionando en esos versículos. Vamos a empezar con el primero, que es la palabra de sabiduría. Y esta es la capacidad espiritual de poder aplicar la verdad bíblica de manera práctica en situaciones complejas. Y eso es lo que hace es guiar, entonces, con sabiduría divina. Un ejemplo para que podamos entender qué es la palabra de sabiduría.
Por ejemplo, un pastor en una iglesia, ¿verdad? Está aconsejando a una pareja, un matrimonio que está en crisis, tiene una crisis matrimonial. Y entonces este pastor es guiado por medio del Espíritu Santo y en ese momento el don, ¿verdad? De palabra de sabiduría se activa en él, por decirlo así, se manifiesta en él, Dios lo utiliza en este don para dar entonces una palabra o una solución específica, ¿verdad? Que es lo que va a traer es que va a desatar reconciliación en el matrimonio y que esa crisis pueda ser solventada, ¿verdad? Lo que parecía ser imposible, ahora es posible a través de una palabra de sabiduría. Esto es la capacidad espiritual de poder aplicar las verdades de la palabra de Dios en situaciones complejas, ¿verdad? Entonces, muchas veces los pastores tienen eso, ¿verdad? El Señor los mueve en esa palabra de sabiduría para poder guiar a otros, más que todo en la consejería. Ahora, pasemos al siguiente, que es la palabra de ciencia, o también conocido como conocimiento, ¿verdad? Esa es la comprensión revelada siempre por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre hechos espirituales o verdades profundas, especialmente para edificación o para advertencia, ¿sí? Eso es una comprensión que Dios revela por medio de su Espíritu Santo en uno de hechos que son espirituales, ¿verdad? O también pueden ser naturales, ¿verdad? Que son verdades profundas. Ahora, ejemplo para lo que es la palabra de ciencia o de conocimiento. Una hermana en la iglesia está orando por alguien, bueno, una persona en específico, y sin conocer realmente a esta persona, movida por el Espíritu Santo, menciona algo específico que solo esa persona y Dios conocen, ¿verdad? Como un pecado oculto, como una herida, como una situación que no ha contado a nadie más y solo ella y Dios lo conocen. Y entonces, esta palabra que está saliendo a través de esta hermana, movida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces se manifiesta el don de palabra de ciencia y esto lleva al arrepentimiento de esta persona, ¿verdad? O a la sanidad interior. Aquí quiero hacer la separación de la palabra de ciencia con lo que es adivinación, porque la palabra de ciencia es un don dado por el Espíritu Santo y la adivinación realmente ya tiene que ver con brujería, con hechicería, algo totalmente aparte de lo que es la palabra del Señor. No es que se esté adivinando una situación en las personas, sino que Dios que por medio de su Espíritu Santo está revelando, ¿verdad? Una situación espiritual o natural o una verdad que necesita esa persona saber para que entonces haya edificación. No es ningún tipo de adivinación, o sea, no es de adivinar, no es de que yo lo que pienso, siento, lo digo, no, es lo que Dios habla a través de uno por medio del Espíritu Santo. Y esta es la palabra de ciencia o de conocimiento. También tenemos entre los dones espirituales la fe. Ahora, esta fe no es la fe salvadora que todos nosotros como creyentes tenemos, o sea, esa fe que nos lleva a tener la salvación, ¿sí? No es la fe en Cristo Jesús, esa parte. Esta fe es una fe extraordinaria, ¿sí? Que cree sin dudar para ver la intervención de Dios en lo imposible. O sea, es una fe totalmente aparte. O sea, es fe, claro, pero es una fe extraordinaria, no la salvadora, no es la que creo en Cristo y por esa fe yo soy salvo, sino que es la fe que ve lo imposible y que Dios interviene de una manera poderosa. Ejemplo, un hermano, ¿verdad? En la iglesia está orando por fe, ¿verdad? Para provisión o para la liberación de alguien en cuanto a la vida espiritual, ¿verdad? En un hermano en específico. Cuando todo esto realmente, lo que está pasando en la vida de esta persona, parece ser imposible y que nadie puede resolver. Pero ese hermano, su don, el don que Dios le dio en ese momento, fluye y él cree con tal pasión, con tal convicción sobre la, ya sea provisión o liberación en esa persona, y Dios responde milagrosamente. Aquí es donde el don de profecía, perdón, el don de fe sale o se manifiesta para que Dios obre milagrosamente. Si nos damos cuenta, todos estos dones, y vamos a verlos con el resto, son para bendición o para edificación de la iglesia. Este don de fe no es, yo creo que Dios me va a dar 1,000,000 de quetzales. No, ese no es el tipo, o sea, estos dones son para que la iglesia sea edificada. No es para cuestiones
personales y egoístas. No, los dones son para la edificación de la iglesia. Ahora vemos el siguiente don, que es el hacer milagros. Y esta es una de las manifestaciones sobrenaturales que desafían las leyes naturales, ¿verdad? Tanto como resurrecciones, liberaciones o la intervención de Dios en situaciones muy especiales. Claro, va amarrado o va juntamente con la fe, pero Dios obra de manera sobrenatural. Han habido testimonios de personas que oran juntos como iglesia por una situación, ejemplo, de una extorsión, y Dios obra y hace ese milagro. Entonces, es el don de hacer milagros fluye a través de estos hermanos. Otro ejemplo, los intercesores, ¿verdad? Están orando en medio de una sequía que está afectando a la ciudad en la que está y ha sido muy prolongada y están orando, clamándole al Señor y el don de hacer milagros fluye y entonces llueve de repente sobre esta comunidad, sobre este lugar al día siguiente o en el momento que están orando. Y entonces esta es la respuesta visible de Dios respondiendo a través del clamor y el don de hacer milagros es manifiesto. También tenemos el don de sanidades, que son las capacidades dadas por Dios, y aquí quiero que quedemos claros, son capacidades dadas por Dios para sanar enfermedades físicas o emocionales por medio del poder de Dios. Y eso es para testimonio del poder de Cristo y para restaurar vidas. El problema aquí, que voy a adentrarme un poquito con las situaciones que se dan con la mala interpretación de los dones, es que termina siendo, la gente cree que ellos poseen el don y al final ya no es Dios obrando en sanidades, sino que son las personas sanando. Por eso escuchan muchas veces que hablan de los sanadores, pero son ellos. Es Dios obrando en misericordia del que tiene la enfermedad o la situación emocional, Dios obrando en su poder para poder de esa manera dar testimonio del poder de Cristo. Amén. Por ejemplo, en una reunión de iglesia, una mujer es sanada de una enfermedad que era crónica, ejemplo, una artritis severa. Y cuando un hermano ora por ella, se da esa sanidad, se da ese milagro. Entonces, los médicos confirman la desaparición sin explicación científica. Tristemente, este don ha sido tan manoseado por otras congregaciones o por otras personas que lo utilizan para llamar gente y para lucrar. Pero Dios no da sus dones para eso. Dios da los dones del Espíritu Santo y los da como Él desea para la edificación de la iglesia, para que entonces la palabra de Cristo pueda llegar y puedan conocer otros el poder de Dios en medio de cualquier situación. Así que hermanos, tengamos mucho cuidado con este don y con todos, porque no es para que yo crezca y yo sea el sanador y todos me vean a mí, no, es para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, todo lo que comamos, incluso dice la palabra, que todo sea para la gloria de Dios, incluyendo principalmente los dones espirituales. Amén. Tenemos también el don de profecía. Y este don de profecía es el hablar de parte de Dios, trayendo edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que trae la palabra de profecía. Edificación, exhortación y consolación. Entonces, principalmente lo que hace este don es comunicar la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, no es dar buenos augurios o o decir palabras bonitas o promesas de bendición, que regularmente cuando escuchamos es que me dieron una profecía, algunos, ¿verdad? Y lo que son cosas bonitas, que te va a ir bien, que vas a hacer esto, que vas a... son cosas muy bonitas, ¿verdad? Son buenos augurios, por decirlo de esa manera. Pero la profecía en sí lo que trae es edificación, exhortación y consolación. No es que nos traiga, claro, en medio de todo eso Dios nos bendice y pueden ser profecías que vayan a traer bendición, pero no exactamente eso. O sea, lo que hace es comunicar la voluntad de Dios y recordemos lo que habla Romanos 12:2, ¿verdad? Que es la voluntad de Dios.
buena, agradable y es perfecta, en medio de la edificación, la exhortación y la consolación. Un ejemplo de la palabra de profecía. Y otra iglesia, ¿sí? Nuestra iglesia. Una mujer está orando y recibe una palabra de Dios para alguien que está esperando resultados de unos exámenes, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay otra persona, otra mujer en la congregación que no le había contado a nadie esta situación, ¿verdad? Y no, para no preocupar a nadie más, ¿verdad? Pero al día siguiente recibe los resultados y los médicos confirman que la enfermedad que estaba siendo aquejada ya no está. Entonces, la palabra de profecía que se dio, que Dios utilizó a alguien movido por el Espíritu Santo para dar esa palabra de profecía, era directamente para ella. Y al final lo que se hace como esa edificación para la iglesia, esta mujer que fue sanada y que recibió los exámenes y que de acuerdo a cómo fue la palabra dada, ella testifica públicamente que ese mensaje fue para ella exactamente y fue de parte de Dios para bendición de ella. ¿Se dan cuenta? La mayoría de los dones que vamos viendo, todos tienen que ver luego de testificar qué es lo que Dios ha hecho a través de este don. Como es para beneficio, para edificación de la iglesia, es necesario que testifiquemos que lo que se dijo, o lo que se dijo o hizo, era por parte de Dios y fue algo verdadero. Amén. El otro tenemos es discernimiento de espíritus. Y esta es la capacidad de poder distinguir entre lo que viene del Espíritu Santo, lo que viene del espíritu humano o espíritus de demonios, ¿verdad? Y eso es muy necesario para proteger a la iglesia del engaño. Este es uno de los dones que yo creo que son muy necesarios dentro de las congregaciones para que no sean engañados por otras personas que son movidas por espíritu de demonios o por su propia carne, un espíritu humano. Entonces, como ejemplo, puede venir una persona nueva, ¿verdad? Recién llegada a la iglesia, pero trae motivaciones que son egoístas o traen espíritu de error o traen algo incorrecto para la congregación. Y entonces una persona recibe, ¿verdad? O ve por medio del espíritu y discierne lo que esa persona quiere hacer. Y entonces lo que hace es llevar la palabra, ¿verdad? Ya sea al pastor o esa persona puede ir directamente y hablar sobre lo que estás discerniendo para la protección de la iglesia. Y eso se puede dar incluso con aquellos que son pastores o no más que pastores, profetas que andan de un lado para el otro, ¿verdad? Y pueden llegar a ciertas iglesias y pueden llegar y decir cosas que son incorrectas, ¿verdad? Que no son pastores, no son, perdón, profetas levantados por Dios, sino que es personas que auto se nombran y lo que hacen es llevar engaño. Entonces, este don ayuda a que se pueda discernir en el espíritu cómo es esta persona o qué es lo que lleva a esta persona que puede ser peligroso para la iglesia. Esto es el discernimiento de espíritus. Ahora, también tenemos los diversos géneros de lenguas. Y las lenguas, más que todo, es el poder hablar en idiomas no aprendidos por medios naturales, ¿verdad? Como una señal espiritual. Pero también puede incluir no solamente las lenguas humanas, sino que también las lenguas espirituales o celestiales. Pero esto siempre requiere, hermanos, una interpretación para que haya edificación. Cuando nosotros oramos en lenguas, para nosotros mismos es para edificación personal. Y eso quiero que por favor veamos en 1 Corintios capítulo 14 y versículo, déjenme ver, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí está hablando en este capítulo, del capítulo 14, habla sobre las lenguas y también sobre la profecía, pero también habla de que cuando uno ora en lenguas, a quien se edifica es a sí mismo, mientras que el profetizar edifica a la iglesia. Pero ahorita vamos directamente con lo que es las lenguas, la diversidad en géneros de lenguas. De ejemplo, en la iglesia hay una reunión de oración, ¿verdad? Y un creyente habla en lenguas que él mismo no conoce. Puede ser, como les digo, lenguas humanas, ¿verdad? Un idioma que no ha aprendido,
o puede ser una lengua celestial. Pero es necesario que para que sea edificación de la iglesia, haya quien la interprete. Entonces vamos al siguiente don que va amarrado a este, que es la interpretación de lenguas. Esta es la capacidad entonces de poder traducir, ¿verdad? Y explicar el mensaje que fue hablado en lenguas por alguien más, para que entonces toda la congregación reciba la edificación del contenido espiritual que se está expresando. Entonces, para cuando hay un mensaje dado en lenguas, es necesario que haya quien las interprete. O sea, no, cuando oramos en lenguas, pero no hay quien interprete, solamente es una oración en lenguas para nosotros, para edificación propia, porque es la comunicación que tiene nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, con Dios mismo. Y esa es la parte de la oración nuestra. Pero cuando es para edificación de la iglesia, es necesario que haya quien pueda interpretar estas lenguas. Si no, entonces es mejor callar si no hay un intérprete de las lenguas. Entonces, ejemplo, una hermana va a orar en la iglesia y durante en que está orando, empieza a orar en lenguas. Y entonces otra persona, otro hermano se levanta, ¿verdad? Interpretando y revelando el mensaje de una manera clara. Entonces, dando consuelo o advertencia, incluso así como la profecía, que es para animar, exhortar y consolar, de la misma manera, entonces la interpretación de las lenguas va a ser para lo mismo. Y entonces, toda la iglesia entiende y responde al mensaje que se está dando de parte de Dios a la iglesia en sí. Esos son los dones que podemos ver en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Ahora, los dones espirituales realmente son, o sea, son reales y son bíblicos, ¿verdad? Pero no son el centro del evangelio. Y aquí es donde está uno de los grandes problemas en la iglesia cuando se equivoca o cuando entiende erróneamente lo que son los dones. El centro del evangelio es Cristo Jesús, no son los dones, es Cristo. Entonces, Pablo deja claro que cada creyente puede recibir uno o varios dones, o puede fluir en ellos varios dones, pero todos vienen del mismo espíritu. No hay otro espíritu. Todos vienen del mismo espíritu. Y esto nos lo dice en el versículo 4 del capítulo 12. Y quiero que leamos. Dice la palabra, ahora bien, hay diversidad de dones, pero pero el mismo espíritu, o el espíritu es el mismo. No viene de otro lado. Solamente por medio del Espíritu de Dios es dado estos dones. Ahora, cuando un creyente recibe el Espíritu Santo, cuando es lleno del Espíritu Santo, lo recibe de manera íntegra. Y la manifestación de los dones será como a Dios le plazca, como Dios quiera para la edificación de la iglesia. Como un ejemplo, cuando cada uno de nosotros tenemos talentos, ¿sí? Y cuando los talentos que podemos tener, algunos podrán ser de enseñanza, algunos podrán ser de creatividad, algunos podrán ser de hablar bien. eh, y estos talentos que tenemos a la hora de ir a la iglesia, no los dejamos en nuestra casa, sino que vamos juntamente con nuestros talentos también para poder edificar a la iglesia, aparte de los dones. De la misma manera, el Espíritu Santo, cuando es derramado dentro de nosotros, y somos llenos por el Espíritu Santo, todas esas características o atributos del Espíritu Santo reposan en nosotros, pero es Dios el que elige, como Él quiere en su soberanía, cuáles van a fluir en nosotros para la edificación de la iglesia. Nosotros no somos los dueños de los dones, es Dios el que en su sabiduría y en su soberanía va a decidir cuáles van a fluir en nosotros para la edificación del reino de Dios, para la edificación de la misma iglesia. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, Cristo es el centro. Nadie más puede ser el centro de la iglesia de Cristo. O sea, el énfasis de la enseñanza en la iglesia debe de ser Cristo. No que la iglesia se obsesione con experiencias sobrenaturales, ¿verdad? El enfoque debe ser siempre que Cristo es Cristo, su cuerpo, que es la iglesia, y luego viene la edificación de los santos.
Entonces, tenemos que entender que es Cristo. Lamentablemente, en algunas otras congregaciones, el punto no es hablar de ellas, sino que es que nosotros entendamos y aprendamos, no, para no caer en ese error, es que se le da mayor preeminencia o el centro al final son las manifestaciones espirituales. Y ya no es Cristo, ya no es la salvación que Cristo nos da, sino es la experiencia que algunos quieren tener por medio de los dones espirituales. Entonces, recordemos que la iglesia no debe de tener como prioridad las experiencias sobrenaturales, sino que la iglesia debe tener como primer lugar o el centro de ella, Cristo Jesús y la salvación que nos ha dado a nosotros a través de la cruz del Calvario. Eso es el centro. No son los dones, es Cristo Jesús. O sea, el Espíritu Santo, claro, pues porque es Dios, pero aún así en medio de todo eso, a Cristo es al que nosotros adoramos y glorificamos. Definitivamente es Dios mismo, ¿verdad? Y también es el Espíritu Santo. Ahora, los dones son útiles. O sea, claro, no deben de ser el centro de nuestra enseñanza o el centro de nuestra iglesia, pero sí son útiles y debemos de ponerlos a funcionar si lo queremos ver de esa manera. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo nosotros una relación diaria con el Señor por medio del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos en relación con Dios, entonces estos dones se manifiestan a través de nosotros cuando Dios quiere y en el momento que Dios quiere. Y el don que Dios desea que en ese momento se manifieste para la edificación de la iglesia. Entonces, los dones son necesarios, son útiles, pero no sustituyen el fruto del Espíritu Santo, ni mucho menos la obediencia a Cristo. Es más importante, o sea, cuando ponemos que es más importante no quiere decir que lo otro no lo sea, ¿sí? Pero es más importante que de nosotros haya el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que nos habla en Gálatas, más que la manifestación de experiencias sobrenaturales. Y en medio de todo esto, lo primero viene la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, ¿hay algo correcto, hay un propósito correcto en cuanto a los dones espirituales para la iglesia? Sí. Y es que no busquemos los dones por emoción, sino que sean para glorificar a Dios y bendecir a otros. Que los dones espirituales que Dios vaya haciendo que fluyan en nosotros no sean para que nosotros nos gloriemos, sino que sea para la gloria de Dios y para la bendición de otros. Eso es lo que debe ser los dones espirituales. Claro, son reales, son bíblicos, pero no son el centro del evangelio. Los dones espirituales, claro, son verdaderos, ¿sí? Y siguen siendo dados por el Espíritu Santo hoy, pero nunca deben ser el centro del evangelio. Algunos, pues, que son cesacionistas, esas personas que dicen que los dones ya cesaron y ya no están, ¿verdad? Algunos son moderados, pero algunos nosotros creemos que los dones del Espíritu Santo siguen siendo válidos y verdaderos al día de hoy. Dios los sigue dando porque es para la edificación de la iglesia. Es necesario que esos dones fluyan para que la iglesia crezca y también crezca de manera saludable. El verdadero centro del evangelio es Cristo crucificado, ¿sí? Y el Cristo resucitado, por supuesto, ¿verdad? Y es nuestro único Señor y Salvador. Eso lo habla justamente Pablo también a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 2:2, y dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo importante dentro de la iglesia es Cristo Jesús. Y lo que Él hizo, esa labor que hizo, ¿verdad? Ese sacrificio para darnos salvación. Entonces, todo don, ¿verdad? Debe ser usado para edificar el cuerpo de Cristo. Debe ser con orden, con humildad y con sujeción a la palabra. En 1 Corintios 14, 39 al 40, ¿verdad? Más adelante, después de que está hablando de las lenguas y la profecía, Pablo dice lo siguiente. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Uno de los problemas grandes que se han dado con este mover del Espíritu Santo en algunas congregaciones, y esto empezó en los años, en 1900, que empezó todo ese fluir nuevamente del Espíritu Santo, es que
se cambió el orden y la decencia por desorden e indecencia. Porque entonces, como quieren o le dan en primer lugar la preeminencia a las experiencias emocionales, entonces se genera desorden. Pero mismo Pablo nos instruye a través de la palabra que todo debe de ser en orden y decentemente. Todo dentro del culto al Señor. Entonces, cuando los dones reemplazan a Cristo como el centro, ¿qué es lo que sucede? Se cae en falsedad, en idolatría espiritual, si lo queremos ver, o sea, idolatrando a los dones, ¿verdad? Y una confusión doctrinal. Entonces, debemos de manejarnos en la verdad. Debemos de tener y saber de que son necesarios los dones, pero no son lo primero. Primero es Cristo Jesús. Y entonces la doctrina que nosotros podemos enseñar a otros va a ser una doctrina correcta. Ahora, hay un propósito para los dones que es el servicio, ¿verdad? Y no es la exaltación personal. Y los dones son para el provecho de todos, ¿sí? El versículo base que hoy leímos, que es 1 Corintios 12:7, justamente nos dice que la manifestación del Espíritu es para provecho, ¿eh? Es para beneficio de todos nosotros, para bendición nuestra, ¿verdad? Bendice a todos dentro de la congregación. Ahora, esto lo que hace es contradecir lo que es egoísta o desordenado, ¿verdad? Los dones no, en muchas iglesias tristemente se ven de esta manera, ¿verdad? De manera egoísta. Entonces, yo soy el que tiene, yo soy el sanador, yo soy el que da profecía. No, es Dios utilizándonos a nosotros para el servicio de la iglesia, para bendición de la iglesia. Entonces, donde los dones, ¿verdad? Se usan para llamar la atención, ¿verdad? O para manipular, o incluso para establecer autoridad. Eso no es. Los dones, su propósito son el servicio, no es para exaltación personal. Y además tenemos que ver que son regalos inmerecidos. O sea, nosotros no merecemos primeramente el ser salvos, sino que es por gracia de Dios. Y luego de esto también los dones son regalos inmerecidos. Un don es un regalo. Muchos usan a los dones, ¿verdad?, como un distintivo de madurez espiritual, cuando en realidad son regalos inmerecidos, dados por gracia, no porque hayamos nosotros ganado algo para poderlos tener. Son señales de santidad y son, ¿cómo se llama? También son una responsabilidad nuestra delante de Dios. Entonces, un creyente maduro no es el que más dones tiene o más dones manifiesta, sino el que más sirve a otros con los dones que Dios le ha dado, sin buscar el protagonismo. Amén. Entonces, por eso vemos que no todos los dones son espectaculares, pero todos los dones son necesarios. Todos los dones son necesarios para nosotros. Hay dones específicos, ¿verdad? Hay roles específicos para ellos, ¿verdad? Cada don cumple un rol específico y todos deben de trabajar juntos, ¿verdad? Para la edificación de la iglesia. Y tú tienes que, igual que yo, debemos de descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado. Claro, Dios va a fluir o va a hacer que fluyan en nosotros los dones como a Él le place, pero va a depender también de nuestro carácter, de nuestro temperamento, algunos dones que van a ser eh, más manifiestos en nuestra vida. Entonces debemos, mientras nosotros más nos relacionamos con Dios, más buscamos de Dios, vamos a encontrar qué don, qué don Dios nos ha dado y ese don podemos nosotros compartirlo a otros para la edificación de la iglesia. Y eso es lo que pasaba con la iglesia de Corinto. Ellos estaban sobrevalorando algunos dones y menospreciando a otros. Ellos estaban dándole más valor a las lenguas y a la profecía, pero estaban dejando los otros dones o los estaban menospreciando. Entonces, hoy mismo vemos un fenómeno similar en esta situación. Algunos movimientos carismáticos justamente ven eso, exaltan algunos dones por encima de otros. Ahora, el Espíritu Santo va a repartir los dones como Él quiere, no como el hombre escoge. Cuando les dije que busquemos, veamos cuál es el don que Dios nos ha dado, no es que nosotros estemos escogiendo, porque este es más bonito, porque este es más, se luce más, no, es el don que Dios quiere para que nosotros nos movamos en medio de ese don.
En 1 Corintios 12:11 vemos la soberanía de Dios y la soberanía del Espíritu Santo sobre esto. Y es, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces esto lo que viene es a derribar la falsa idea de que un cristiano puede elegir qué don tener. No, nosotros no podemos elegir, no, yo quiero hacer milagros. No, Dios va a fluir en mí como Él quiere. Él va a fluir en ti como Él mismo quiere. No es que alguien pueda escoger o elegir. Dios da como Él quiere. Por eso, claro, Pablo es claro en esto y dice que Dios es quien reparte soberanamente, no el hombre es el que exige. Dios da y reparte soberanamente. Entonces, acá podemos ver cómo algunos errores doctrinales son quebrantados. Por ejemplo, que todos los creyentes deben hablar en lenguas. Claro, es una forma de manifestar o cuando el Espíritu Santo nos llena. Claro, y si quieres hablar en lenguas, pues pídele al Espíritu Santo que te dé ese don de lenguas, pero no todos lo tienen. Es falso, entonces que todos tengan que tener el don de lenguas. Y justamente eso nos dice al final del capítulo 12, en el versículo 30. Y quiero leérselos. Y dice, ¿tienen todos dones? Oh, perdón, desde el 29. ¿Son todos apóstoles? Está preguntando Pablo. ¿Son todos profetas o todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿O tienen todos dones de sanidad? ¿O hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y eso lo vamos a ver más adelantito. Pero lo que quería ver yo con estos versículos es que no todos tienen los mismos dones. Porque Dios da como a Él le place. En su soberanía, Dios va a hacer que fluya en nosotros el don específico en el momento que Dios quiere para la edificación de la iglesia. Puede ser que hoy, en reunión de la iglesia, Dios se mueva en mí, ¿verdad? O en algún otro hermano y le dé el don de profecía. Pero el domingo siguiente Dios lo mueve con el don de discernimiento de espíritus. Dios va a moverse, ¿verdad? Como a Él le place para la edificación de la iglesia en el momento que la iglesia lo necesita. Ahora, también otro de los errores doctrinales que podemos desmontar es que podemos activar dones por decreto o por imposición humana. No, es Dios el que da como Él quiere. Y esto de decretos y todo eso que realmente no es nada bíblico, no se pueden activar. O sea, Dios, cuando somos nosotros, se derrama el Espíritu Santo y nosotros somos bautizados por medio del Espíritu Santo, todos estos atributos del Espíritu Santo vienen a nosotros y reposan en nosotros, pero Dios va en su soberanía a hacer que se mueva o se manifieste el don que Él quiere en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo da o reparte como Él quiere. Ahora, acá quiero hacer una pequeña aclaración en cuanto a lo que es la imposición de manos. El Espíritu Santo se puede recibir por medio de la imposición de manos de acuerdo a lo que hemos nosotros visto y aprendido en Hechos de los Apóstoles. Pero los dones espirituales no se reciben de esta manera, porque es Dios el que da como Él quiere. Nosotros podemos orar por alguien para que el Espíritu Santo lo llene, pero los dones van a ser manifiestos de acuerdo a como Dios quiere y el Espíritu Santo quiere moverse en ese momento. Y eso lo vemos justamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 14 al 17, cuando Pablo está hablando sobre los samaritanos, ¿verdad? Que reciben el Espíritu Santo cuando imponen manos sobre ellos. Y también en Hechos 9, 17 al 18, cuando Ananías ora por Pablo, cuando llega con él y ora, impone manos y es lleno del Espíritu Santo y luego se bautiza. Entonces, debemos de ver nosotros o recibir primeramente con gratitud y con humildad los dones que Dios nos da. Y no podemos nosotros estar en la posición de exigir lo que Él no nos ha dado. Debemos de tener gratitud. Señor, gracias por el don que me ha dado. Y si en algún momento alguno de nosotros pues no hemos tenido algún don, pidámosle al Señor, ¿verdad? Busquemos más de Él en oración, en lectura de la palabra, y entonces tendremos relación con Dios y el Espíritu Santo y seremos llenos del Espíritu Santo, y entonces podrá haber una manifestación de un don específico para que la iglesia sea
bendecida. Amén. Ahora, para ir terminando esto, ¿verdad? Sobre lo que son la experiencia del Espíritu Santo en la iglesia o de los dones espirituales. Todo don debe ser probado y ejercido bajo una autoridad bíblica. Más adelante, en el capítulo 14, justamente habla en 1 Corintios que debe de ser probado aquel que habla profecía. Entonces, nosotros hoy tenemos la bendita palabra del Señor, en donde nosotros podemos ver si una palabra que se da por el medio del don de profecía va de acuerdo a la palabra. O sea, la palabra es la autoridad sobre todo. Y no podemos creer solamente lo que una persona nos puede decir, pero si va contrario a la palabra de Dios, no es entonces algo que esté sujeta a ella. Entonces, los dones, Pablo está enseñando también en este mismo capítulo que los dones deben usarse en orden y bajo sujeción de la palabra de Dios. Las profecías deben ser juzgadas, las lenguas deben de ser interpretadas y el culto a Dios debe hacerse decentemente y con orden. ¿Sí? Entonces, debemos de ver esto, ¿verdad? Todo lo que ocurre dentro de la iglesia debe de reflejar el carácter de Dios, que es santo, ordenado y edificador. Entonces, si un don genera confusión, división o desenfreno, este no viene del Espíritu Santo. Entonces, no es un don. Puede ser la carne, ¿verdad? Nuestra carne obrando, o incluso puede haber una influencia eh, demoníaca. Pero para eso son los dones, justamente para poder interpretar y poder discernir qué es lo que está sucediendo dentro de la congregación. Ahora, el mayor don de todos, la misma palabra nos lo dice, y Pablo lo dice al final cabal del capítulo 12, para entrar al capítulo 13. Y el mayor don es el amor. No la manifestación visible de los dones, sino que el amor. Pablo concluye el capítulo 12 justamente invitando a que busquemos un camino aún más excelente. Y en el capítulo 13, cabal, porque va unido el 12 con el 13, justamente el don ese mayor es el amor. Entonces, se dedica al capítulo 13 entero para explicar que los dones sin amor son inútiles. Podemos tener cualquier don, podemos tener el don de profecía o de fe, pero si no amas, eres como un metal que resuena nada más. Entonces, los dones van a pasar, pero el amor va a permanecer. Y esto nos lo dice en 1 Corintios 13:8. Todo puede pasar, pero el amor no pasará. Entonces, y recordemos que el amor es Dios. Entonces, el mayor don que nosotros podemos tener es el amor. Porque si nosotros queremos fungir o poder manifestar cualquier otro don, pero no hay amor, será entonces por gusto. Entonces, por eso es que el fruto del Espíritu, cuando lo habla en Gálatas 5:22 y 23, habla sobre el amor. Uno de los gajos o una de las partes del fruto del Espíritu es el amor. Y debe ser la prioridad en todo creyente. Más que los dones espirituales, son los frutos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿qué podemos concluir esta noche? Que la experiencia de los dones espirituales en la iglesia debe ser fundamentada en la palabra de Dios y no en emociones descontroladas o en doctrinas humanas. El centro debe ser siempre Cristo y la prioridad en cuanto a la enseñanza es la salvación. También el perdón de los pecados, también el arrepentimiento. Claro, los dones van ahí, pero lo primero y el centro es Cristo Jesús. Para que nosotros podamos tener o podamos fluir en dones, debemos de buscar primero sabiduría, humildad y amor. Dios sigue repartiendo como Él desea dones hoy por medio de su Espíritu Santo. Es necesario para poder fluir en un don ser lleno del Espíritu Santo. No podemos nosotros hacer nada en cuanto a lo espiritual si el Espíritu Santo no mora en nosotros. Y ese es un claro principio, ¿verdad? O sea, el propósito claro sobre lo que es los dones espirituales es para edificar a la iglesia, no para engrandecernos a nosotros como humanos. Y el Espíritu Santo solo va a actuar con su poder cuando haya orden y propósito dentro de la iglesia. Cuando todo lo que se haga sea en orden y decentemente, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, sobre todo, hermanos,
Debemos recordar que el mayor regalo que Dios nos ha dado no es un don espiritual. El mayor regalo que Dios nos ha dado es su Hijo Jesucristo, que nos ha dado salvación, que nos ha transformado y que nos une a un solo cuerpo, que es su iglesia. Entonces, concluyo con el mismo versículo con el que iniciamos, que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado, ¿verdad? Su Espíritu Santo y nos ha dado dones para provecho de la propia iglesia. Y este provecho debe ser glorificar a Dios y edificar a su iglesia. Amén. Quiero que, por favor, oremos, entreguemos este tiempo y pidámosle al Señor de que Él siempre nos revele su palabra y que nosotros seamos esas vasijas útiles, seamos nosotros también llevados por medio del Espíritu Santo para poder entonces ser nosotros de provecho, ¿verdad? Para edificar a la iglesia, para edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Padre amado, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que es nuestro consolador, que tú lo has dejado para que nosotros seamos consolados y también nosotros podamos conocer la verdad y conocerte a ti, Padre amado. Señor Jesús, gracias por los dones que tú has hecho manifiestos en nuestras vidas, Señor, para beneficio de la iglesia, de tu iglesia, Señor. Padre amado, que nosotros podamos comprender y entender de que lo primero y el centro de todo eres tú, Jesús. No hay nada más, el centro eres tú, porque los dones pasarán, la tierra pasará, todo pasará, pero tu amor, Señor, permanecerá. Tú eres Dios, tú eres nuestro Padre amado. Señor Jesús, gracias por este tiempo que tú nos das para aprender tu palabra, para poder comprender cómo debe de ser la experiencia de estos dones espirituales en nosotros y en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por bendecirnos con tu palabra. Guíanos, Señor, siempre a la verdad. Guíanos siempre a hacer lo correcto, Señor. Que nuestra mirada esté puesta en ti, el autor y consumador de la fe. Que nosotros no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre busquemos caminar en tu camino. Caminemos en ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, te damos. Amén, amén y